ando un poco ronco, entonces a lo mejor mi voz da miedo mi voz a lo mejor en esta mañana. Y empezamos con este Salmos, el Salmos 24. Es un Salmos bien hermoso porque nos está diciendo Dios, el creador del cielo, formados, tú y yo fuimos formados por Él. Y me gustan los versículos 7 al 10 porque nos dice: alzad, oh puertas y puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. Eso es algo bien importante que vamos a estar viendo en Romanos. Como cristianos, ahora que tenemos la identidad de Cristo, reconocemos la soberanía y el poder de Dios en nuestras vidas. ¿O no es así? O nosotros nos mandamos, o yo hago lo que yo quiero hacer. Muchas veces pensamos así, pero si nos damos la identidad de Cristo, entendemos que ahora nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios. Estamos sujetos a Cristo. ¿Cómo tú y yo podemos sujetarnos a la voluntad de Dios para nuestras vidas? A través de su palabra. Y es algo que vamos a estar tocando, porque uno de nosotros que estamos aquí, yo estoy seguro que entendemos que nuestras vidas dependen de Dios, dependen de Cristo, no dependen de nosotros, porque nosotros a lo largo de los versículos en Romanos capítulo 1, versículo 19 en adelante, entendemos que la realidad de la humanidad es que la humanidad quiere estar alejada de Dios y quiere ver por su propio bien antes que el de los demás. Y Cristo en alguna ocasión, los discípulos, la ley y los profetas se resumen en dos cosas: amar al Señor tu Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una enseñanza que nosotros de una manera consciente debemos de estar practicando. Contrario a lo que la realidad está en su corazón. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a Romanos. Los versículos que vamos a estar estudiando en esta mañana van a ser el versículo 21 al 23. Pero nada más quiero volverte a leer el versículo 18 que nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, de la humanidad, tanto de los hombres como de las mujeres. Y estas dos palabras, impiedad, nos hacen referencia a estar alejados de Dios. Y esta segunda característica de injusticia hace referencia a no amar al prójimo, a no ver por el prójimo. Y después nos dice al final de este versículo 18 que detienen con injusticia la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Generalizando, y si queremos profundizar un poquito más, tenemos las enseñanzas de hace 2 domingos, bueno, hace 3 domingos. Jesucristo es la verdad. Jesucristo se reveló a sus discípulos como la verdad. Y después Jesucristo dice: si quieren, escudriñen la palabra de Dios, porque en ella encontrarán vida y ellas dan testimonio de mí. Por eso es que de una manera también palpable encontramos que las escrituras es la verdad, porque ellas nos dirigen a Cristo. Por eso es que como cristianos, como hijos de Dios, nuestro fundamento es la palabra de Dios. Nuestra forma de vivir, nuestro manual de vida, donde tú y yo podemos encontrar consejos, es Dios. Dios hablando a nuestras vidas por medio de la palabra. Y voy a darle lectura a estos versículos 21 y 23 que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y nos dice la palabra del Señor. Puedes seguirle con tu Biblia, va a aparecer en la pantalla. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estos 3 versículos vamos a estar estudiando en esta mañana.
Y para poder entender un poquito mejor tenemos que agarrar contexto, y el versículo antecesor al versículo 21 nos va a ayudar. Versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nos está diciendo, Dios se mostró a la humanidad por medio de su creación. Hoy en día hay muchas ideologías con respecto a si Dios existe o Dios no existe, pero conforme a la palabra de Dios, ningún ser humano puede negar la existencia de Dios, porque Dios ha dejado como testimonio su creación. Todo lo que tú y yo podemos ver, todo lo que nuestros ojos pueden ver. Y te invito a que cuando tengas la oportunidad de poder estar en un lugar alto, puedas ver las montañas, los collados, los montes. Todo eso fue creado por el poder de Dios, con la sabiduría y la inteligencia de Dios. Por eso este versículo 20 nos está hablando que excusa para que algún ser humano nos diga, yo no creo en Dios, yo necesito fundamentos. Dios nos dejó su fundamento a través de la creación. Y entonces entra el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo conocimos a Dios? Por creación. Pues habiendo conocido a Dios, el hombre, la humanidad, debe entender que Dios está en la creación, que no hay excusa para decir necesito evidencias para creer en Dios. Las personas pueden decir, es que yo creo en algo que puedo ver, que puedo tocar, en algo tangible. Pero nosotros entendemos que Dios es real, que por ahora, por este tiempo limitado que estamos en esta tierra, no podemos verlo, pero podemos sentir el amor de Dios en nuestras vidas. Podemos sentir su esperanza en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por problemas difíciles? ¿Cuántos de nosotros hemos podido sentir el amor de Dios en medio de esas situaciones difíciles? ¿Cuántos de nosotros hemos podido sentir la paz de Dios en medio de esas situaciones difíciles en nuestras vidas? No necesito ver de una manera física en estos momentos a Dios para creer en Él, porque si Dios me diera la oportunidad de poder verlo en esta condición de un cuerpo caído, ¿qué pasaría con mi vida si yo viera a Dios cara a cara? La muerte. Una de las cosas interesantes para que vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra es que por ahora estamos en un cuerpo de pecado, que es lo que hemos estado describiendo a lo largo del capítulo 1 de Romanos. Y para que tú y yo podamos ver a Dios en su esplendor, con su gloria, en toda su plenitud, nuestro cuerpo tiene que cambiar y tiene que quitarse el pecado. Y eso va a suceder en nuestras vidas cuando la iglesia sea arrebatada o cuando el creyente parta a la presencia de Dios. Pero por ahora tenemos que confiar, creer, tener en cuenta nuestra fe que es en Cristo. Hebreos 11:1 nos dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros creemos en Dios. Saber que la creación fue creada por Dios y ver a Dios en la creación nos debe de animar. Ahora, estas personas, estos hombres, esta humanidad, y cuando estoy hablando de la humanidad, estoy haciendo referencia a todas aquellas personas que no han depositado su confianza en Cristo. Nosotros ya no entramos en la descripción que nos está dando aquí, porque tú y yo hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas, porque un cambio ha venido en nuestras vidas. Pero todas aquellas personas que no tienen a Cristo en sus vidas, nos dice este versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Mira lo que hace la humanidad sin Cristo, viendo la creación de Dios, viendo que todo es perfecto, viendo que el cuerpo humano es una obra hecha por Dios.
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Mira lo que nos dice Salmos capítulo 24, versículos 7 al 10, los versículos de lleno la enseñanza. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Rey de Gloria, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. ¿Cuántos de nosotros a través de nuestras vidas, a través de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones, le estamos dando gloria a Dios? Porque dar gloria a Dios no es solamente confesar con mi voz, gloria a Dios, bendito sea Dios, aleluya a Dios, sino es con mi vida, con mis acciones, darle gloria a Dios. Cosa que la humanidad no lo hace. La humanidad quiere alejarse cada día, cada vez más de Dios. Pero nosotros como cristianos debemos de estar dándole gloria a Dios. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Cuando tú y yo practicamos las enseñanzas que aquí. Las enseñanzas que Jesucristo nos dejó. Las enseñanzas que ya hemos visto en el Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 7. Amar a nuestros enemigos. Orar por aquellos que nos persiguen y nos ultrajan. Bendecir a aquellos que nos maldicen. Ser la luz y la sal de esta tierra. Portarnos de una manera adecuada, decente, íntegra. Vivir esos mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo 20. Cuando tú y yo hacemos eso, estamos reconociendo nuestra dependencia en Dios. Estamos reconociendo que necesitamos a Dios y le estamos dando la gloria. Y la humanidad alejada no le da la gloria a Dios. No le glorificaron, nos dice parte de este versículo 21. Ni le dieron gracias. Dice este, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias. Lo que nos dice Tesalonicenses capítulo 5, hablando a la vida del creyente: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estemos pasando por malos momentos, debemos de aprender a darle gracias a Dios. No estemos pasando por ni malos momentos ni buenos momentos, debemos de darle gracias a Dios. Estemos pasando por muy buenos momentos, debemos de darle gracias a Dios. Debemos, y esta palabra que dice gracias es reconocer el favor de Dios en nuestras vidas. En primeramente, porque antes de Cristo nosotros estábamos muertos, estábamos alejados, apartados como la humanidad. Pero gracias a que Cristo se nos reveló, gracias a que en su infinito amor y misericordia el amor de Dios tocó nuestras vidas, estamos ahora caminando junto con Dios. Porque también la primera carta de Juan nos dice que nosotros amamos a Dios, nosotros amamos a Cristo, ¿porque qué? Porque Él nos amó primero. Por eso tú y yo debemos de estar agradecidos con Dios y debemos de darle las gracias por ese amor con el que Él nos amó. La humanidad alejada de Dios no le da la gloria, no le da las gracias, no reconoce la dependencia que tú y yo tenemos como cristianos hacia Dios. Por eso, si tú te preguntas por qué cada día, en vez de que las cosas vayan mejor, están peores, porque hay maldad en el mundo, porque hay enfermedad en el mundo, porque la humanidad se está alejando de Dios cada vez de una manera más abierta, más profunda. Hace 10 años
Cuando se hacía una encuesta acerca de si el aborto era favorable o no era favorable para la sociedad, las personas, aunque no eran cristianas, decían: no, ¿cómo vamos a poder quitarle la vida a un ser inocente? La mayoría del 80 a 70% de la población decía no al aborto, y no necesariamente eran cristianas. Hoy en día, en el 2022, si se vuelve a hacer esa estadística, la sociedad ahora está en su mayoría a favor del aborto. Y la sociedad empieza a ver las cosas malas como si fuesen buenas. Y es ahí cuando tú y yo, siendo conocedores de la palabra, tenemos que mantenernos firmes en nuestra idea. Hoy en día, en la juventud que no es cristiana, para ellos el tener relaciones sexuales, no solamente con una pareja, sino con dos, con tres, con cuatro, es permitido, y se sienten valientes. Yo sí soy un macho. Pero conforme a la palabra de Dios, el hombre ha sido llamado para cuidar a su pareja, para serle fiel, así como Cristo es fiel con su iglesia. Y nosotros, hermanos, debemos de permanecer firmes, porque los tiempos se están volviendo duros. ¿Y por qué? Porque en estos versículos comprendemos la realidad de la humanidad, el verdadero corazón de la humanidad. Y ese corazón fue puesto no por Dios, porque Dios, cuando creó a Adán y a Eva, los hizo buenos, semejantes a ellos. Pero a consecuencia de la desobediencia que veíamos en unos versículos arriba, la humanidad se corrompió. Y esa es la realidad de la humanidad. Una humanidad alejada de Dios, alejada de querer. Nos habla de una manera que la humanidad no quiere glorificar a Dios, no quiere. Yo y toda la humanidad fue creada para glorificar y darle gracias a Dios. Si tú en algún momento te has preguntado por qué nací, por qué fui creado, por qué fui formado, de una manera general yo te puedo dar esta respuesta. Nosotros fuimos creados para darle la gloria y las gracias a Dios. Y en esta hermosa tarde ya, yo te invito, querido hermano, que no nos olvidemos de ese propósito. Tú y yo estamos aquí para darle la gloria a Dios y para darle las gracias. Yo te invito que a lo largo de esta nueva semana que empieza, a lo largo de estos días, tengamos eso en mente. Que mis días, que todo lo que yo haga sea para glorificar a Dios, sea para reconocer su favor, su bendición, su amor en mi vida. Es algo que la humanidad no lo hace, pero que tú y yo debemos de hacerlo. ¿Amén? ¿O no amén? Y vamos a ver qué hizo la humanidad. Ya sabemos, gracias a Dios, pero vamos a ver qué hace la humanidad. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En vez de que esta conociera a Cristo, que se envanecieron en sus razonamientos, creyeron ser iguales o superiores a su Creador, y se extraviaron en sus razonamientos, se extraviaron en sus pensamientos, perdieron el rumbo, la dirección hacia Dios. Y eso me recuerda, porque en el corazón del hombre está la necedad, el querer decir: yo soy inteligente y yo solamente necesito de mí para poder vivir. Y se me viene a la mente, mira este ejemplo que encontramos en Isaías 14. Isaías
Descendió al Seol tu soberbia y el cama y cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de tú que debilitabas a las naciones? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Versículos, pero nos está describiendo el corazón de Satanás. Satanás se rebeló en contra de Dios porque fue necio, fue soberbio y pensó ser igual que Dios. Hoy en día la humanidad, a través de sus razonamientos, dicen no necesito de Dios, y al decir esa palabra no necesito de Dios, están diciendo yo puedo, yo solamente necesito mi vida, mi inteligencia, mi razonamiento. Y a través de ese pensamiento se están alejando cada día y cada momento más de Dios. Y eso es algo que en la vida del creyente no debería de estar en nosotros. ¿Cuántos de nosotros dependemos de Dios? Levanta tu mano si quieres levantarla. Todos nosotros no dependemos de nuestra inteligencia, no dependemos de nuestras fuerzas, porque la fuerza algún día se va a acabar. Si no, pregúntame, tengo 26 años y ya tengo que tomar un descanso cada 3 horas. La inteligencia algún momento se nos va a acabar. Las neuronas, que son lo que ese contenido de información, como es parte de la naturaleza, se van muriendo, se van desgastando. Si nosotros decimos, creemos que dependemos de nosotros mismos, somos unos pobres, porque somos imperfectos, llenos de errores. Tú puedes mirar, los que ya están casados, puedes mirar a tu esposo, a tu esposa, y puedes ver lo bueno que él hace, pero también sus imperfecciones. Y la humanidad cree depender solamente de él mismo, que no necesita a Dios. Por eso nos dice este versículo, nos dice que sus razonamientos, diciendo no necesitamos de Dios en nuestras vidas, nosotros podemos hacer lo que queramos. Su corazón fue entenebrecido, pusieron su corazón en la oscuridad, pusieron la verdad. ¿Sabes quién fue Albert Einstein? Albert Einstein fue un científico que creyó en Dios, creó muchas cosas, pero creyó en Dios. Y Albert Einstein en alguna ocasión dijo bien acertadamente, la oscuridad es la ausencia de la luz. La maldad que hay en este mundo, la maldad que hay en la vida de las personas, es la ausencia de Dios en sus vidas. Y no es que Dios quiera estar alejadas de ellos, porque Dios ha enviado a su Hijo. ¿Te acuerdas que el apóstol Pablo en este mismo capítulo, en el versículo 16 y 17 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, Dios ya nos dejó a Cristo para que seamos unidos una vez más con Dios. Ahora ya depende de nosotros si quiero seguir viviendo cegado, en soberbia, entenebrecido, o girar mi vida e ir en busca de Cristo para ser reconectado con Dios. Pero todo lo malo que está sucediendo en nuestra sociedad es porque está faltando Dios en la humanidad. Y la humanidad simplemente no quiere acercarse a Dios por medio de Cristo. Pero
yo le doy gracias a Dios porque nosotros nos hemos acercado a Dios. Este versículo 21, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y mira qué nos dice Juan, nuestra esperanza. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4 y 5 nos dice de la siguiente manera: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿De quién nos está hablando? De Cristo. Cuando tú y yo reconocemos a Cristo en nuestras vidas, Él viene a alumbrar nuestro ser, Él viene a alumbrar nuestra vida, nuestro interior. Y todo ese pecado y toda esa tiniebla es disipada por la gloriosa luz de Cristo, por el poder de Cristo, por el sacrificio que hizo en aquella cruz, que tiene el poder de volver a reconectarnos con Dios. Pero la humanidad no quiere eso. Y esa es la realidad de la humanidad. Nos dice el versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios. El tener esos, el envanecer razonamiento, tener un necio corazón entenebrecido. Ellos creyeron ser sabios, pero se volvieron necios. Y esta palabra de sabios o de sabiduría nos habla al conjunto de conocimientos, pero específicamente conjunto de conocimientos, porque quiero hacer un paréntesis aquí. La tecnología, los medicamentos, los materiales, los instrumentos, todo lo que se ha creado ha sido con conocimiento, pero no está hablando el apóstol Pablo de este conocimiento, porque si puedes mirar esta banca que está aquí a derecha, ha sido creada con conocimiento. Se usaron máquinas para poder crearla, se usó pintura, se recubrió con protección. Todo eso es bueno, todo eso está bien. La medicina Dios nos la ha dado por algo. Si hay hermanos que dicen yo tengo fe y no necesito la medicina, está bien, he respetado ese punto. Pero si alguien a lo mejor dice, bueno, yo creo en Dios y yo creo que Dios puso estos medicamentos para mi beneficio, está bien. Pero aquí cuando el apóstol Pablo nos está hablando de la sabiduría, nos está hablando de conjunto de conocimientos que me llevan a reconocer a Dios, o conjunto de conocimientos que me llevan a rechazar a Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque conforme a este versículo 21, 22 nos dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Y mira que nos dicen entender este versículo. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Hay tipos de sabiduría. Una sabiduría que va a decir necesito depender de Dios, y hay otra sabiduría que me va a decir no necesito de Dios en mi vida. Y mira, Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18 nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago nos está describiendo dos tipos de sabiduría. Una sabiduría que dice que es terrenal, que es animal, que es diabólica, haciendo referencia a que viene de quién, de Satanás. Y hay otra sabiduría que proviene de Dios, que proviene de lo alto. Las personas que nos está hablando en Romanos, nos está hablando de esta sabiduría que proviene de Satanás. Este conocimiento que la humanidad tiene dentro de su vida, dentro de su corazón, por causa de su naturaleza caída, que no quiere sujetarse a Dios. Y ellos pueden poner pretextos acerca de que Dios no existe. Pero Dios es claro cuando dice que no hay excusa para que nadie diga que Dios no existe, cuando Él nos ha dejado su creación como testimonio. Y esta sabiduría diabólica causa celos amargos y contención, disputas, contiendas. Porque la realidad de la humanidad es que la humanidad no quiere amar, quiere pelear, quiere confrontarse, quiere ser superior a los demás. Y en esta sabiduría hay celos amargos y contención, va a haber perturbación. Lo que dice la definición de perturbación es alteración o trastorno de la realidad. Dios nos creó para algo, para glorificar y para darle gracias, pero la humanidad ha trastornado esta glorificación y estas gracias y se ha corrompido, se ha alejado de Dios. El plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas lo estamos siguiendo, y Dios tiene un plan para toda la humanidad, pero la humanidad ha decidido alejarse del plan de Dios, trastornar el plan de Dios. ¿Tú crees que el aborto, tú crees que el adulterio son cosas que Dios quiere? No. Pero la humanidad lo hace porque se ha perdido, se ha trastornado, se ha alejado de Dios. Y mientras sigan en esa sabiduría terrenal, animal, diabólica, lo van a seguir haciendo. No esperes que la humanidad de este 2022 hasta el 2030 cambie. No esperes que la humanidad cambie para bien, porque no lo va a hacer. Ellos van a seguir perdiéndose, cada día más alejándose de Dios. Tú y yo debemos de mantenernos firmes, siguiendo la voluntad de Dios. Porque mientras la humanidad sigue esta sabiduría en Santiago, diabólica, proveniente de Satanás, por eso podemos complementar estos versículos con Efesios capítulo 2, cuando nos dice que el príncipe del aire, Satanás, opera en los hijos de desobediencia. Satanás tiene el control de todas aquellas personas que no tienen a Cristo en sus vidas. De una manera directa o indirecta, Satanás está influyendo en la humanidad para alejarse cada día más de Dios. Y a lo mejor suena algo loco. En realidad, es la verdad, es lo que nos dice la palabra de Dios. Sin embargo, le damos gracias a Dios porque tú y yo ya no tenemos sabiduría terrenal. En nosotros debería de esa sabiduría que proviene de Dios, que en Santiago nos la describe en el versículo 17 y 18, y es un recordatorio para nosotros que es lo que debemos de estar practicando. Porque si en tu vida todavía hay pelea y conflicto, tienes que enderezar tu camino. Mira qué es lo que tú y yo debemos de estar practicando. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Porque si tú y yo estamos en Cristo, nuestra mente es cambiada a la sabiduría de Dios, al conocimiento de Dios. Porque si estamos en Cristo, el Espíritu Santo va a empezar a dar su fruto en nuestras vidas. Todo lo contrario
a la realidad de la naturaleza humana que está alejada de Dios. Y luego nos dice profesando ser sabios, se hicieron necios. La sabiduría terrenal, animal, diabólica, que en Santiago se nos describe, lleva a la humanidad a ser necia. Conforme al diccionario, la palabra necia dice que es una persona con poca cultura para comprender y someterse a la moral, a la bondad y al amor de Dios. No esperes que la humanidad se someta a Dios, porque no lo va a hacer. No esperes que alguien que no tiene a Cristo se someta a Dios, porque no lo va a hacer. Eso lo vamos a hacer tú y yo ahora que estamos en Cristo. Y tenemos que reflejar esa sujeción, esa dependencia a Dios, a través de nuestra mente, de nuestras palabras, de nuestros actos. Yo no puedo decir Cristo está en mi vida si todavía sigo en pecado. Yo no, o con qué palabras yo puedo decir yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, cuando mi vida está alejada de Dios. Yo puedo venir aquí a la iglesia y aparentar que soy un santo, pero temprano o tarde, la realidad de mi vida se va a revelar. Por eso el apóstol Pablo también mencionaba en la vida de los creyentes que somos una carta escrita, que todo el mundo nos puede ver, y que tú y yo debemos de ser responsables de poder reflejar que Dios está en nuestras vidas, y no ser como esta naturaleza que hace todo lo contrario a lo que Dios nos ha pedido. Entonces, necia. Mira lo que nos dice Salmo capítulo 14, versículo 1, con respecto a los necios. Salmo dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras aborrecibles, no hay quien haga el bien. Qué interesante, porque estar en la naturaleza caída te lleva a estar en una sabiduría que proviene de Satanás. Esa sabiduría te lleva a ser necio, y el resultado de todo este proceso es decir: no existe Dios. Dios no es real. No necesito de Dios en mi vida. No dependo de Dios en mi vida. Por eso es el gran conflicto y el gran dilema, no con las personas, los jóvenes que están creciendo, que están aprendiendo a depender de sí mismos, a depender de otra cosa o de alguien, pero no de Dios, porque Dios no existe, porque Dios no es real, porque Dios es malo, porque Dios permite la muerte, el hambre, la destrucción. Y la sociedad joven con la que en un país que nos vamos a tener que enfrentar, en el sentido de mantener firmes en nuestra fe, porque los jóvenes es los que se están yendo, alejando cada día más de Dios. El necio, la humanidad sin Cristo, quiere depender de sí misma, o peor aún, quiere depender de alguien más, no sea Dios. Toda la creación, todo de Dios creado por medio de Cristo. Y si fue creado por medio de Cristo, quiere decir que dependemos de Cristo. Mira lo que nos dice Colosenses, y ya estamos por terminar. 1, versículos 16 al 17. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Qué rápido son aquí en la media. Ni bien termino el versículo y ya está en la pantalla. Excelente servicio, como dicen algunos jóvenes. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades.
Todo fue creado por medio de Él y Él es y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, toda la creación depende de Cristo. Pobre de aquellos que dicen no depender de Cristo, porque van a tener un resultado horrible, conforme a lo que nos dice en Apocalipsis. Y luego nos dice este versículo 23 de Romanos: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjate cómo es, qué tan equivocada está la humanidad, que dice: yo no creo, yo no dependo de Dios, sí dependo de mí mismo, puedo depender de otras cosas, pero no de Dios. En este versículo se nos está hablando, cambiaron la gloria de Dios incorruptible, del Dios inmortal, Dios que no es puro, que es verdadero. Lo cambiaron, dependieron de la creación del Creador. Y en este versículo 23 nos está hablando de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Poner mi confianza, mi tiempo en algo que no sea Dios, en alguien que no sea Dios. Nosotros estamos aquí para darle la gloria, la honra, reconocer a Dios como el dueño de nuestras vidas. Pero la realidad de la humanidad es que ellos quieren idolatrar otras cosas, quieren darle la gloria, quieren darle las gracias, quieren glorificar otras personas, otras cosas, animales, cosas creadas antes que a Dios. Por eso es que la humanidad cada vez está de peor en peor, cada vez está más mal, cada vez está más alejada de Dios. Y ya para terminar, eso también es una reflexión para nosotros. Ya no debemos de estar viviendo en estos versículos, porque Cristo ya cambió nuestras vidas. Esta es la descripción de las personas que no tienen a Cristo en sus vidas. Pero nosotros como cristianos, que sabemos que Dios es todo en nuestras vidas y que Dios es nuestra prioridad, esta es una reflexión para nosotros. Y quiero que te hagas esta pregunta en tu mente y tú mismo te la respondas. ¿Dios sigue siendo tu prioridad? ¿Dios sigue siendo lo más importante en tu vida? Porque un problema que como creyentes también lo estamos viviendo es que muchas veces nuestra prioridad ya no es Dios. Nuestra prioridad es el trabajo, nuestra prioridad es la escuela, nuestra prioridad es tener un buen sueldo, nuestra prioridad a veces es hasta la familia. Y nos estamos alejando y nos estamos olvidando que Dios es lo primero en nuestras vidas, que Dios es lo más importante en nuestras vidas. Y cuando le damos prioridad al trabajo, y cuando le damos prioridad a la escuela, y cuando le damos prioridad a nuestros amigos antes que a Dios, estamos idolatrando el trabajo, estamos idolatrando la escuela, estamos idolatrando a los amigos. Porque si tú crees, hermano, que idolatría es solamente agarrar algo visible y decir: estas dos bocinas, yo creo que hay poder en ellas, y ponerle una vela todos los días, eso es parte de la idolatría. Pero la verdad de la idolatría es: mi corazón pone la confianza en esa bocina para sanar, para hacer milagros. Y muchos de nosotros ponemos nuestro corazón, nuestra confianza en el trabajo, en la escuela, pensando que si yo trabajo, si yo voy a la escuela, voy a ser mejor persona, voy a poder tener algo que ofrecerle a mi familia. Si yo tengo dinero, yo no voy a necesitar nada, yo lo voy a tener todo, porque si tengo hambre, tengo dinero para pagar, porque si me enfermo, tengo dinero para ir al hospital. Y sin darnos cuenta, estamos empezando a depender de estas cosas
Y al empezar a depender de estas cosas, nos estamos alejando de la dependencia que tú y yo deberíamos de tener en Dios. Entonces, en esta hermosa tarde, ya para terminar, te animo a que sigamos recordando nuestra dependencia de Dios. Porque si podemos resumir estos versículos en una sola palabra o en una sola sentencia, la humanidad no quiere depender de Dios. Pero tú y yo, como creyentes, como conocedores de Cristo, entendemos que necesitamos estar sujetos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Te voy a invitar a que te pongas de pie en esta hermosa tarde y vamos a orar por esta palabra. Y este es un buen momento para decirle: Señor, ayúdame. Yo reconozco mi dependencia de ti, que yo te necesito antes que un buen trabajo, antes que una buena salud. Te necesito a ti. Tú eres mi prioridad, tú eres mi dependencia. Porque si Cristo no está en nuestras vidas, tú y yo no podemos hacer nada. Vamos a orar en esta tarde. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad y gracias por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque nos hace que la vida y de otras cosas creadas por ti, pero no quiere poner su confianza en nuestras vidas. Ya es diferente vidas y Cristo ha alumbrado en nuestro interior. Padre, y en esta hermosa tarde te damos las gracias porque hemos recordado nuestra dependencia completa, absoluta, total hacia ti, Señor. No somos nada. Sin ti nosotros no podemos hacer nada. Sin ti seguiríamos siendo las personas más peores de este mundo, imperfectas de este mundo, Señor. Yo te pido en esta hermosa tarde que tú sigas alumbrando nuestras vidas, guiando nuestras vidas, que el poder de tu palabra siga corrigiendo y exhortando nuestras vidas, guiándonos a depender completamente de ti, Señor. No del trabajo, no de la escuela, no de la salud, no del dinero, sino depender de ti, Señor. Que en los momentos buenos de mi vida yo dependa de ti. Que en los momentos de aflicción, de enfermedad, de tristeza, yo dependa de ti, Señor. Yo te pido en esta hermosa tarde que toques nuestros corazones y toques nuestra mente, y que todos los días que tú nos permitas de vida nos hagas recordar nuestra dependencia a ti, Señor, nuestra sujeción a ti, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí de manera presencial. Gracias por la vida de los hermanos que nos están viendo en línea. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú eres maravilloso. Gracias porque en ti está nuestra confianza y está nuestra dependencia, nuestra fe en ti, Señor. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia y tu verdad es por todas las generaciones, Señor. Te damos las gracias, Señor. Amén. Y antes de entonar este canto, voy a invitar a los niños que pasen. Si alguien puede llamarle a los niños